Hola amigos, yo soy Rosemary Bimdascona. Esto es Zapoteco en la ENA, donde voy compartiendo una porción de la clase de Zapoteco 3, este semestre 1 de 2021. Hoy voy a iniciar por lo menos la clase en pijama. ¿Por qué? Porque yo tengo insomnia y no he podido dormir toda la noche y espero todavía poder dormir. Entonces, ¿por qué quitarme la pijama y ponerme ropa si nada más voy a volver a la cama? Son las 7:19 de la mañana. No me he peinado ni nada. Eso no me importa. Lo que me importa es el zapoteco. Entonces, acompáñenme, vamos a hablar de sintaxis. He dejado en el pizarrón un ejemplo de la semana pasada, si se acuerdan, un tush, que quiere decir rayo chiquito. Nada más dejé este ejemplo para mencionar algo que quizás hoy empieza a ser relevante. En la tipología podemos comparar muchas lenguas de todo el mundo, de diferentes familias lingüísticas, y hacer generalizaciones sobre las tendencias lingüísticas que existen en lenguas humanas. Una generalización tipológica que se hace frecuentemente tiene que ver con la posición relativa en la sintaxis de los núcleos. A ver, ya hemos hablado de qué son los núcleos sintácticos, quizás no. Cada frase tiene una palabra que es el núcleo de esa frase. Es posible que una frase consiste en una sola palabra, que va a ser el núcleo, pero también es posible que incluye otras palabras más que tienen alguna relación con ese núcleo. Las frases en la sintaxis se nombran por el tipo de núcleo que tienen. Una frase nominal tiene un elemento nominal como núcleo. Cuando yo digo un elemento nominal, quiero decir sustantivos y pronombres. Una frase verbal tiene un verbo como núcleo. Una frase preposicional tiene una preposición como núcleo. Entonces, el núcleo es la palabra obligatoria en la frase. Muchas lenguas suelen tener el núcleo de una frase como el primer elemento de esa frase o como el último elemento de esa frase, ¿sí? Y las lenguas zapotecas son lenguas de núcleo inicial. Tenemos una frase nominal y el núcleo es un sustantivo. Y pueden ver aquí que viene primero rayo chiquito. El modificador, eso es opcional, no es el núcleo, viene después. Pero el elemento esencial de esta frase nominal es el rayo. Y la palabra rayo, nguzi, es la primera palabra en esta frase. Suelen haber tendencias en muchas lenguas a que los núcleos de diferentes tipos de frases vienen al inicio o vienen al final. En zapoteco vienen al inicio. Y esto es un rasgo tipológico que muchas veces es pertinente mencionar en la introducción de un trabajo o de una tesis, ¿no? La vez pasada estuvimos viendo frases nominales y estuvimos viendo qué clases léxicas pueden modificar a un sustantivo, ¿sí? O un núcleo de una frase nominal. Hoy vamos a ver otros tipos de frases y seguimos hablando de las clases léxicas y las complejidades involucradas al tomar decisiones sobre a cuál clase léxica pertenece alguna palabra, ¿sí? Hoy vamos a hablar de elementos que se traducen al español con preposiciones y vamos a hablar un poco
sobre si analizarlos como preposiciones en zapoteco o como sustantivos. Aquí puse unos ejemplos en español nada más para recordarles qué son las preposiciones. Bueno, en todos estos ejemplos que están en español, subrayé en rosa la preposición. Y pueden ver que justo después de cada preposición hay una frase que tengo entre corchetes. Lo que está en todos estos corchetes es una frase nominal. De hecho, yo podría marcar eso poniendo FN. Si esto fuera en una computadora, lo correcto sería poner FN en versalitas minúsculas, porque las mayúsculas se ven igual que las letras normales y uno no va a saber que son versales. Bueno, FN en versalitas, subíndice justo afuera de este corchete. Y eso quiere decir que todo lo que está entre estos corchetes es una frase nominal. Yo podría hacerlo por todos estos ejemplos, pero no lo voy a hacer. Pero para que sepan, todas estas frases son frases nominales. A ver, ¿cómo son las frases nominales en estos ejemplos? Tengo mi casa. Casa es el nominal, el núcleo de la frase nominal, y viene con un pronombre posesivo. Aquí la tienda, también tenemos un sustantivo tienda, pero aquí viene con un artículo, que es una especie de determinante. Aquí igual, la cama, artículo sustantivo. Y en estos otros tres ejemplos tengo un nombre propio, nada más, ¿sí? Michelle, Kelsey o Megan. Bueno, cuando dices estoy en mi casa, esa frase preposicional está indicando dónde estás, está indicando una ubicación, ¿no? Cuando dices voy a la tienda, indica el camino, el rumbo hacia dónde vas, ¿sí? Tu camino, ¿sí? Es hacia dónde. Cuando digo está acostada sobre la cama, indica una posición respecto a la cama. Podría haber sido debajo de la cama, en medio de la cama. Aquí puse sobre la cama. Estuve pensando en mi perrita que sigue ahí dormida. Ahorita ella no tiene insomnio. Insomnio. En inglés es insomnia. Bueno, es el libro de Michelle. Aquí indica la posesión. ¿Quién es el dueño de ese libro? O podría ser también quién es el autor de ese libro, ¿no? Y lo indicó con D en español. Le voy a dar un 10 a Kelsey. En realidad, Kelsey es mi perrita. Mejor le voy a poner un premio. No, eso es más real. Le voy a dar un premio. Mi hija me regaña porque fácil le doy premios a la perrita. Está súper chiqueada. Bueno, le voy a dar un premio a Kelsey. En este caso, la A, la frase preposicional con A indica un recipiente o beneficiario, ¿sí? Kelsey va a recibir ese premio y también eso es un beneficio, ¿no? Le voy a otorgar un beneficio a Kelsey. Kelsey va a quedar beneficiada. Aquí, Kate hizo llorar a Megan, ¿sí? En español, según tengo entendido, tienen que poner a cuando el objeto directo es un ser humano, como lo es Meghan Markle. Ok, entonces, aquí vimos que en español frases preposicionales pueden indicar ubicación, posición, camino, hacia dónde, objetos indirectos, que es por ejemplo, beneficiario o recipiente. O sea, semánticamente, Kelsey es un beneficiario o un recipiente, pero
sintácticamente en español Kelsey cuenta como objeto indirecto, ¿sí? También puede marcar objetos directos. Aquí la posesión. Entonces, las frases preposicionales en español sirven varias funciones, ¿no? Y podemos observar que en algunos de estos casos son funciones que en otras lenguas podrías indicar con morfología en vez de sintaxis, ¿sí? En latín, por ejemplo, aquí simplemente podremos poner Michelle en el caso genitivo, que sería un sufijo. Igualmente, Kelsey siendo objeto directa, indirecta o Megan como objeto directo, podríamos indicar eso en latín con caso dativo, caso acusativo, pero en español, el español ha cambiado suficientemente en los últimos 2000 años que hoy día ha abandonado los sufijos de caso en sustantivos normales, conserva algo en los pronombres nada más, pero hoy día usa preposiciones, ¿sí? Entonces lo que latín en muchos contextos indicaba con la morfología, español lo indicaba hoy con la sintaxis, con una palabra independiente que es una preposición. Las preposiciones son un tipo de una clase léxica que existe en el mundo que llamamos adposiciones. Ad es una preposición en latín que quiere decir a. Bueno, adposiciones son palabras que pones en una posición adyacente a una frase nominal. Se llaman preposiciones si vienen antes de la frase nominal y se llaman posposiciones si vienen después de la frase nominal, ¿sí? En español vienen antes de estas frases nominales que están en corchetes y por eso en español se llaman preposiciones, porque las preponemos a las frases nominales, ¿sí? Y pueden ver que no es que las ponemos necesariamente justo antes del núcleo. No, aquí sobre no viene justo antes de cama. Es que viene antes de la frase nominal. Aquí la frase nominal es la cama. Sobre viene antes. Sobre es la preposición. La cama es la frase nominal. Ok. En lenguas zapotecanas y de hecho en otras lenguas otomangues también. Y de hecho en algunas otras lenguas también, no son las únicas lenguas del mundo con esto. Pero es común que las palabras que usas en muchos de los contextos donde el español usa una preposición son palabras que conocemos, reconocemos del léxico como nombres de partes del cuerpo humano, cabeza, cara, boca, mano, etc. Hasta nalga, ¿sí? Pie. Nace la pregunta, ¿sí? ¿Estas palabras son preposiciones? ¿O estas palabras son sustantivos? Si es que son sustantivos, entonces son núcleos de frases nominales. Pero si son preposiciones como en español, entonces son frases preposicionales. Yo dije hace rato, ¿no? Que aquí puedo indicar que Michelle es una frase nominal. Igualmente, puedo poner corchetes afuera de esto. Frase preposicional, ¿sí? Esto quiere decir que en este par de corchetes, lo que está dentro, que es el nombre Michelle, es una frase nominal. Pero en este par de corchetes,
todo lo que está adentro, incluyendo esta frase nominal, pero también incluyendo esta preposición, todo esto cuenta como una frase preposicional que abrevié como FP. Hay que determinar si en zapoteco son frases preposicionales o si son frases nominales. Hace rato estuve leyendo este libro que es sobre las clases léxicas. Tiene diferentes capítulos y estoy leyendo un capítulo por William Croft. Y él dice algo provocativo, intrigante. ¿Qué es esto? Lo que yo apenas dije en el video, ¿no? Es que dependiendo qué clase léxica, a qué clase léxica pertenece alguna palabra, que es el núcleo de una frase, eso es lo que determina cuál tipo de frase es, ¿no? Si el núcleo de una frase es una preposición en nuestro análisis, vamos a decir que esa frase es una frase preposicional. Pero si esa palabra la analizamos como un sustantivo, vamos a decir que esa frase es una frase nominal, ¿sí? Entonces, lo que yo dije en el video es que sabiendo a qué clase léxica pertenece el núcleo, eso nos dice qué tipo de frase es. Pero, aquí William Croft, él argumenta en contra de esa noción, porque él dice que por un lado decimos exactamente eso, muchos lingüistas, que el tipo de frase, la etiqueta que vamos a poner en una frase, determinamos esa etiqueta según la clase léxica de la palabra que es el núcleo. Pero a la vez determinamos a cuál clase léxica pertenece alguna palabra en gran parte por su comportamiento sintáctica, como en cuáles tipos de frases puede servir como núcleo. Y eso es como una lógica circular, ¿sí? Entonces, y yo estoy segura que no todos están de acuerdo con lo que él está argumentando. De hecho, yo lo tengo que pensar un poco más. Pero él argumenta que no debemos considerar las palabras como las unidades básicas de la sintaxis, sino que debemos considerar las construcciones como la unidad básica. Y en este sentido de construcción aquí incluiría muchas cosas, incluyendo diferentes tipos de frases, yo creo. Entonces quizás la frase nominal sería la unidad básica, no sustantivos, etcétera, adjetivos, etcétera, y estaríamos determinando qué es un sustantivo, qué es un adjetivo, según el papel que juegan en una frase nominal, que sería una especie de construcción. Ahora, ¿qué es una construcción? Ahí también hay diferentes definiciones dependiendo a quién consultas, ¿sí? Y él está proponiendo algo que él llama Radical Construction Grammar. Construction Grammar, como gramática de construcciones, supongo que sería en español, es un modelo de la sintaxis y me parece que esto es como una versión suya de ese modelo. Pero a ver, sin irme a leer varios otros trabajos para poder definir construcción, nada más les voy a decir la noción que yo tengo ahorita en este momento, que es esto. Yo creo que una lengua contiene
muchas representaciones lingüísticas de conceptos y creo que cada una de esas representaciones es parte de un contrato social. ¿Sí? Todas las personas que hablamos español como primera, segunda, tercera lengua, cuando estamos hablando en español, estamos aceptando la idea de que libro quiere decir esto, que voy a decir esto con lateral, vocal alta anterior, consonante bilabial, etc., ¿no? Y pueden haber pequeñas variaciones, pero yo no puedo decir book porque eso es inglés. Sí, y yo no puedo decir crosta porque eso es algo que inventé yo y la sociedad no va a aceptar que eso es la palabra libro. Sí, es parte de un contrato social que todos estamos de acuerdo que cuando pronunciamos algo como libro, que queremos decir esto. Esa es la pronunciación de un ítem léxico, pero igualmente podremos hablar de otros morfemas, podremos hablar de la morfología, podremos hablar de la sintaxis y yo creo que en español, por ejemplo, ¿no? Puedes formar una frase nominal por un artículo definido y un sustantivo. Eso es una de varias posibilidades para pronunciar una frase nominal, ¿no? Pero no es posible en español poner el artículo definido después del sustantivo, ¿correcto? Yo puedo decir el libro, pero yo no puedo decir libro el. O sea, quizás Yoda sí lo puede decir, pero una persona normal, o sea, no puedes salir a la calle en un país donde todo el mundo está hablando español y decir, ¿dónde está calle la... O sea, no puedes ir poniendo los artículos después porque todo el mundo pone los artículos antes. Y eso, o sea, claro, lo podrías hacer, pero te van a ver como un loco, ¿sí? O un extranjero que sabe muy poco español. Y yo digo que es parte de un contrato social entre la sociedad hispanohablante que ponemos los artículos antes de los sustantivos. Yo creo que a grandes rasgos una construcción es una combinación particular, sintáctica, que rinde un sentido particular, ¿sí? Bueno, regresando a la idea principal aquí que quise mencionar, que es esto. Yo nada más en esta clase considero que es mi trabajo exponerlos a diferentes ideas, pero depende de ustedes si lo quieren investigar más en un futuro. El que mucho abarca, poco aprieta y van a decidir muchas cosas, ¿no? Van a decidir, ¿quieren terminar esta licenciatura y titularse? Sí o no. De ahí van a decidir, ¿quiero seguir y estudiar maestría y doctorado en lingüística? Sí o no. De ahí es, ¿quiero seguir chambeando como lingüista toda mi vida? Sí o no. Y durante esos pasos también vas a estar tomando otras decisiones. ¿Me quiero dedicar a la sintaxis? ¿Me quiero dedicar a la fonología? ¿Me quiero dedicar a una sola lengua, a una familia de lenguas, a varias diferentes lenguas mesoamericanas? ¿Cuál es mi área? ¿No? Y dentro de mi área, ¿qué quiero trabajar primero? ¿Qué quiero trabajar para un tema de tesis? A ver, ahora quiero escribir un trabajo. ¿Qué trabajo voy a escribir? ¿Sobre qué? Y cualquier cosita que le rascas un poquito vas a encontrar que se abre todo un mundo de cosas. Ahorita en un video realmente no les puedo dar todas las ideas importantes de que, o sea, se han escrito tesis y libros y artículos sobre este tema en lenguas zapotecas.
Y no puedo resumirlos todos en una hora o hora y media, ¿no? Pero nada más los quiero exponer, ¿no? A que existen diferentes ideas. Por ejemplo, la idea de que estas palabras son preposiciones versus la idea de que son sustantivos relacionales. Y también los quiero exponer a la idea de que hay diferentes opiniones sobre cuáles criterios debemos usar para hacer una determinación como si una palabra es preposición o si es sustantivo. Y atrás de esas preferencias para diferentes criterios hay diferentes facciones de la lingüística, diferentes tradiciones que priorizan diferentes métodos, diferentes conceptos y sí, no hay una sola manera de hacer esto y entonces si esto fuera un tema que a ustedes les agradaría mucho, entonces hay que leer, ¿no? Y comparar qué dicen los diferentes autores y tratar de llegar a tu propio concepto. Tomas ciertos puntos de algún autor, tomas ciertos otros puntos de otro, rechazarás otros que menciona fulano de tal que no te convencen y vas a usar estos ingredientes para hacer tu platillo, ¿sí? Bueno, aquí pues en pizarrón un ejemplo del cuento de pescador que publiqué en Tlalocan. Es un ejemplo que viene del Disdea o Zapoteco Mihuateco de San Bartolomé Losicha. Aquí el finado Emiliano estaba entrevistando a su papá pidiéndole que nos contara un cuento a nosotros, a mí y a él. Y dijo, Chidrobe dago si cuentuan decha ya chagosh logo. ¿Qué quiere decir? Esta palabra quiere decir que es una pregunta total, que la respuesta va a ser sí o no. Y esto es futuro poder. ¿Puede dar usted un cuento que contaron quizás gente ya anciana, gente vieja? Y esta palabra lo es la palabra cara, pero en este contexto se traduce al español con la preposición a. ¿Usted nos podría dar un cuento que ya le han contado los ancianos a usted? Pero lo que nos interesa aquí es esta última frase que puse en corchetes aquí. Ok, lo, ya les dije que lo quiere decir cara, ¿sí? Entonces la pregunta aquí es, ¿esta es una frase nominal que quiere decir cara de usted, su cara de usted? ¿O esto es una frase preposicional como a usted? Sí, obviamente se traduce de todos modos como a usted en español. Si es una frase nominal que quiere decir cara de usted, entonces, ¿qué es el sentido literal? Quizás es un cuento que los ancianos contaron cara a usted. Quizás es casi como una frase locativa que es donde contaron esos ancianos su cuento. Lo contaron en su cara de usted. Si lo contaron a usted, a lo mejor fue frente a frente, ¿no? Esto fue antes de WhatsApp, ¿sí? Entonces probablemente si alguien le contó, un anciano de hecho, le contó un cuento en el pasado, probablemente fue en su cara, frente a frente, ¿sí? Cara a cara. Vamos hacia si lo
en este ejemplo es una preposición que históricamente se desarrolló del sustantivo cara. Si ya se ha gramaticalizado y hoy día sincrónicamente en esta lengua cuenta como una preposición, y esa preposición es un homófono con la palabra cara, y son homófonos porque históricamente vienen del mismo lexema, pero hoy día cuentan como dos diferentes lexemas y que de hecho tienen diferentes clases léxicas, cara siendo un sustantivo y a siendo una preposición. Eso es una posibilidad. A ver, he mencionado este término de gramaticalización, ¿no? Gramaticalización, yo dije que posiblemente aquí es una preposición que se ha gramaticalizado desde un sustantivo, ¿sí? La gramaticalización es un proceso diacrónico, es un cambio histórico que convierte un morfema normalmente como un ítem léxico, ¿sí? Un verbo, un sustantivo, algo así, en un morfema con una función más gramatical, ¿sí? Las preposiciones cumplen con funciones gramaticales, como vimos en los ejemplos en español. Pueden servir para marcar frases locativas, objetos directos e indirectos, expresiones genitivas, cosas que en otras lenguas como el latín se logran mediante la morfología. Eso es una indicación de que es una función gramatical, ¿sí? Porque pues sufijos, normalmente no hay sufijos para indicar nociones como flores, casa, algo así. Normalmente sufijos marcan la flexión y la derivación, ¿no? Plural, dativo, indicativo, presente, etcétera, ¿no? Bueno, si es que lo que tenemos aquí es una preposición que históricamente era un sustantivo cara, eso sería un proceso de gramaticalización, aunque aún si vamos a concluir que no es una preposición, yo creo que todavía podemos decir que hay un proceso de gramaticalización aquí, porque un sustantivo con un sentido más léxico como cara, refiriéndose a algo en el mundo real, sí está adquiriendo, uno podría argumentar que está adquiriendo funciones gramaticales, observando en qué contexto se usan estas palabras en zapoteco. Pero, a ver, seguimos explorando. La otra posibilidad es que sigue siendo un sustantivo y que este mismo sustantivo que cuenta como un lexema, un ítem léxico, se puede usar en diferentes contextos, ¿sí? Y se puede usar en unos contextos donde en español usarías una preposición como un cuento que le han contado a usted, pero también se usa la mismísima palabra en otros contextos donde en español se usaría un sustantivo, como está muy bonita su cara, ¿sí? ¿Sí? Entonces ahí está el dilema. Y estoy aquí para decirles, esto no es una clase donde les voy a decir, esto es la respuesta correcta, esto es una preposición, o este es un sustantivo relacional. Ahorita voy a explicar qué quiere decir relacional en este término, pero yo no les voy a decir cuál es la respuesta correcta. Y no solamente porque no he dormido, sino porque personas que son lingüistas, que tienen doctorados, que tienen plazas,
que tienen definitividad en diferentes universidades internacionales y que están dedicando sus vidas profesionales a lenguas zapotecas, no están de acuerdo en qué es la respuesta. Primero empiezo con los chismes y después vamos a llegar más a la argumentación, que es lo que realmente nos importa. Si no se han dado cuenta hasta ahora, lo que hacemos es una ciencia, en mi opinión es una ciencia, no todos piensan eso. Yo sí creo que la lingüística es una ciencia, pero lo que hacemos es político también. Si nosotros como lingüistas estamos investigando lenguas que hablan personas que sufren algún tipo de discriminación social, nosotros estamos diciendo esta lengua es compleja, es digna de la investigación y podemos hacer argumentos científicos sobre la estructura tan compleja de la lengua con simplemente expresar que la lengua merece investigación científica. Estamos asignándole un prestigio que la sociedad no le otorga a esa lengua. Entonces, de cierta forma, sí es político, ¿sí? Y las personas que trabajamos con lenguas en esta situación, es decir, las personas que no estamos dedicando nuestras vidas profesionales a lenguas coloniales del mundo, probablemente tenemos ciertas posturas políticas, ¿sí? A ver, lo que voy a decir ahorita es muy de mi perspectiva de mi propia identidad nacional, étnica, etcétera, porque es la perspectiva que tengo, ¿no? Pero, a ver, si personas me están viendo con otras experiencias diferentes, sería interesante como cuál es en particular me dirijo a lingüistas que son hablantes de lenguas otomangues. Tengo curiosidad, a ver, ustedes perciben lo que voy a describir en el video. ¿Ustedes perciben esto entre sus colegas y cómo lo ven ustedes? ¿Lo ven un poco ridículo? ¿Les da risa? Y ustedes, desde su propia perspectiva, ¿cómo lo ven? A ver, si quieren comentar algo ahí abajo en los comentarios, podría ser interesante. Si alguien que se ve como yo y habla con el acento que yo tengo, está súper enfocado en una lengua como una lengua zapoteca, probablemente ha tenido cierto camino en la vida que ha causado que esta persona quizás se alejara un poco de su lengua materna, que es una lengua colonial, y se ha acercado a otra comunidad ajena y que esa comunidad ha experimentado desafíos, ¿sí? Y entonces probablemente esta persona tiene ciertas posturas políticas, probablemente esta persona está tratando de divorciarse del racismo que está presente en su propia cultura, ¿sí? Ok, imaginen eso. Y a veces hacemos como una proyección freudiana en nuestros análisis y nos peleamos entre nosotros, ¿sí? Puede haber, especialmente cuando uno es un investigador joven como yo alguna vez lo era, a veces si hay otra persona semejante a nosotros en cuestiones de identidad, a veces queremos probar que nosotros somos más algo, ¿sí? Como a veces yo creo que hay como casi una competencia para ver quién es menos colonial que otro académico. Ok, entonces les digo, cuando yo era más joven, yo creo que para mí decir que lo era una preposición,
yo dije, oh, eso es racismo. Esto, esto lo están diciendo los lingüistas hablantes nativos de lenguas europeas, queriendo imponer su estructura de su lengua materna en el zapoteco, que para ellos es una lengua ajena. En el generativismo, ¿no? La lingüística estilo Noam Chomsky, ¿sí? Existe esta idea de la gramática universal. La idea de la gramática universal es que todos los seres humanos nacemos con cierta estructura en nuestros cerebros y que por eso somos propensos a desarrollar en nuestras lenguas ciertas estructuras. Pero la crítica es que la propuesta de cómo es la gramática universal ha sido un concepto mayormente desarrollado por lingüistas hablantes nativos de inglés y por lo menos en los 70, por ejemplo, estaban más que nada trabajando cada lingüista generativista con su propia lengua y estaban llegando a como la mayoría eran angloparlantes, llegaron a las mismas conclusiones porque tenían la misma lengua nativa materna. Y muchos lingüistas generativistas creen mucho en esto. Y otros que no somos generativistas no pensamos así. O sea, sí pensamos que hay generalizaciones tipológicas que puedes hacer si investigas suficientes lenguas. Pero nosotros como crítica al generativismo hacemos la observación que las aserciones que se han hecho sobre lo que supuestamente es la gramática universal mayormente se han basado en cómo es el inglés, ¿sí? Y pensamos que esto es etnocéntrico. Y entonces, yo de joven fui muy lista para pelear con mis colegas y decir, ustedes son racistas porque quieren imponer la estructura del inglés porque tú hablas una lengua con preposiciones. Tú quieres pensar que esto es una preposición también, pero no lo es. Esto es otra lengua y hay que respetarla por su propia naturaleza y no imponer análisis desde afuera, influyéndonos por nuestras lenguas maternas europeas, ¿sí? En realidad nunca dije eso a nadie, pero de que de alguna forma lo pensé, pues. Ok, hay un punto. Yo un poco estoy burlándome de mi quizás falta de madurez o algo. Pero no es que estuve totalmente mal. Todavía creo que sí hay prejuicios, influencias del inglés en el generativismo. Sí. Y todavía creo que lo que proponen como gramática universal es gramática del inglés disfrazado como gramática universal. Todavía pienso eso. No he abandonado esa idea. Pero yo creo que sí es demasiado extremo decir que cualquier persona que quiere analizar esta palabra como una preposición es un racista. O sea, eso sí me pasé. Sí. Ya no diría eso para nada. No, hasta mis mejores amigos piensan que son preposiciones estas palabras. Lo que quiero decir es, podemos tener una conciencia política y sí podemos hacer críticas sobre la metodología y sobre los principios que fundamentan cómo practicamos la lingüística. Eso es válido. Pero para llegar a la conclusión de que esto es una preposición o de que esto es un sustantivo, no podemos basarnos en estas cuestiones de identidad, sentimientos, egos, de hecho, porque fíjense, insistir que esto es un sustantivo
Si decir que esta es una preposición porque en lenguas europeas sería una preposición, si eso es racista, también es racista insistir en que es un sustantivo, porque eso es seguir otra lógica de que, oh, esta lengua siempre tiene que ser exótica y siempre tiene que ser diferente a mi lengua materna, sí, que es una lengua colonial. Cualquier prejuicio, si asumimos que ha de ser una preposición o si asumimos que ha de ser un sustantivo porque ha de ser como lenguas europeas o ha de ser diferente como lenguas europeas, cualquiera de esas dos posturas es errónea y no científica. A ver, en resumen, es etnocéntrico imponer la gramática de lenguas europeas en las otras lenguas del mundo. Pero también estamos dejando que los prejuicios que la sociedad nos heredó invaden nuestros análisis si seguimos una lógica de que hay una dicotomía entre lenguas europeas y lenguas exóticas. No es así. Entonces, mejor siempre seguir toda la vida esforzándonos para identificar y rechazar ese tipo de nociones y empezar de nuevo con la mente abierta y ver qué es que los datos nos dicen, ¿sí? ¿Qué tipo de análisis podemos desarrollar basándonos en los datos si todas las posibilidades nos están disponibles? Podrían ser preposiciones, podrían ser sustantivos, podrían ser una subclase de sustantivos, podrían ser otra cosa. A ver, ¿qué son las clases léxicas? ¿Cómo las definimos? ¿Qué criterios podemos usar? ¿A cuál conclusión vamos a llegar? Y usando cuáles principios. Esas son las preguntas que nos debemos estar haciendo constantemente. Entonces, la cuestión es, ¿cuáles criterios científicos objetivos podríamos usar para hacer esta determinación? Ahí vamos a seguir con más problemas, pero por lo menos van a ser problemas más honestos y válidos, ¿sí? Aquí la cosa va a ser qué criterios usamos y diferentes lingüistas van a proponer diferentes criterios y no todos vamos a estar de acuerdo con cuáles criterios usar. Esta semana les asigné dos trabajos. Uno es por Pam Monroe y Brooke Lillehagen y el otro es por Gaby Pérez Baez. Pam Monroe está en UCLA. Brooke Lillehagen estudió en UCLA. Gaby Pérez Baez estudió en Buffalo. Buffalo es una escuela funcionalista. UCLA es una escuela generativista, ¿sí? Yo no me autoetiqueto como funcionalista, pero otras personas me etiquetan como funcionalista. Yo me etiqueto como descriptivista. Pero, bueno, a ver. Sí, estoy en desacuerdo con muchas ideas del generativismo. Lo tengo que admitir. Pero varias veces he asignado este trabajo de Pam y Brooke en clases que he dado en la ENA. Y yo me acuerdo la primera vez leí este trabajo y no estuve de acuerdo con nada, o muy poco. Y luego lo volví a leer y esa vez no me cayó tan mal. Y hasta encontré algo útil que me ayudó a mí a argumentar que eran sustantivos. Y ahora lo volví a leer y ya me está convenciendo. entonces nuestras opiniones pueden cambiar y seguramente con más experiencia sí cambiamos varias ideas que tenemos. Bueno, todavía no concluyo exactamente qué son preposiciones. Creo que
todavía no estoy lista para decir eso en voz alta, pero quizás voy en ese camino, no sé. Bueno, Gaby, en el artículo que les asigné, concluye que son sustantivos. Y Brooke y Pam concluyen que son preposiciones, pero usan diferentes criterios. Y los criterios que usa Gaby, yo creo que son criterios más semánticos. Y Brooke y Pam están usando criterios más sintácticos, ¿sí? Ya les dije en el video pasado, ¿no? Que hoy día lo convencional es decidir a qué clase léxica pertenece alguna palabra, no usando la semántica, sino usando la morfosintaxis. Pero en realidad es más complicado. O sea, claro, no usamos una noción muy sencilla, una noción semántica muy sencilla como tu maestro de quinto de primaria que te dijo que los sustantivos son, bueno, a mí me dijo que eran person, place, or thing, ¿sí? Como dije en el otro video. No algo tan sencillo. Pero Gaby hace un análisis semántico más avanzado, más complejo y sí ofrece argumentos. La cosa es, si empiezas a leer la literatura sobre clases léxicas, sí hay lingüistas que sí usan criterios semánticos, por lo menos en parte, para argumentar que una palabra pertenece a cierta clase, y hay otros que es pura morfosintaxis. Total que es controversial usar criterios semánticos para determinar las clases léxicas, pero sí hay lingüistas que usan criterios semánticos. No es lo más convencional, hay argumentos en contra. Si ustedes pueden leer el trabajo de Gaby y decidir si les convence o no. Bueno, tienen que leer sus trabajos para descubrir cuáles son estos argumentos, pero un argumento que dan Pam y Brooke es que los sustantivos pueden combinarse con modificadores en una frase nominal, ¿sí? Pueden combinarse con adjetivos, y ellos hacen la observación de que cuando una palabra como lo se usa con un sentido que se traduce como cara en español, se puede combinar, ¿sí? Con un adjetivo. Cara chiquita, cara grande, etc. Cara redonda, lo que sea. Pero cuando se traduce como a, es agramatical si tú tratas de meter un adjetivo aquí. Eso sí es un criterio, ¿no? Entonces, ellas están argumentando que, aunque es homófono con cara, y aunque hay algo relacionado en la semántica, podemos ver que si es que esto cuenta como dos diferentes ítems léxicos que son homófonos, es obvio que uno se derivó del otro históricamente, que empezó como polisemia o algo así, dos sentidos relacionados, ¿sí? Pero aunque son homófonos, aunque tienen sentidos relacionados, si podemos demostrar que el comportamiento sintáctico es diferente, que cara puede aceptar un adjetivo como modificador, pero la preposición no, eso podría usarse como un argumento a favor de la idea de que son dos distintos lexemas que pertenecen a diferentes clases léxicas. A ver, pensemos de esto un poco en términos lexicográficos. Algunos lingüistas se dedican a hacer diccionarios
Y eso sí es una actividad que algunos de nosotros podremos hacer diccionarios de lenguas zapotecanas, ¿sí? Si concluimos que esto es un sustantivo, nada más vamos a poner una sola entrada en el diccionario y la definición, la traducción al español de esa entrada va a decir cara, ¿sí? Va a decir lo, sustantivo, cara. Es el sentido. Pero si hacemos el análisis de que ahí en el ejemplo que tengo en pizarrón, en ese contexto, lo es una preposición, entonces cuando hacemos nuestro diccionario, vamos a hacer dos diferentes entradas. Una entrada va a decir lo, sustantivo, cara, y la otra entrada va a decir lo, preposición, a, ¿sí? A, frente a, etcétera. Sí, usar unos ejemplos. Todos estamos de acuerdo de que existe un sustantivo que se refiere a esta parte del cuerpo que en español se dice cara. Todos reconocemos que existe ese sustantivo. Donde hay desacuerdo es si aparte existe otro lexema que sincrónicamente es una preposición o no. Miren, otro criterio más que voy a mencionar. En el trabajo de Gaby hay una página donde ella provee dos tablas. Y en una de esas tablas tiene nombres de partes de cuerpo que surgieron en algún ejercicio que ella hizo para encontrar expresiones locativas. Y en la otra tabla hay palabras que aparecen en el mismo tipo de expresión, pero que no son nombres de partes del cuerpo. Por ejemplo, hay uno, no me acuerdo si es Ladi o qué es, pero yo lo conozco en lenguas de la Sierra Sur, donde es algo como lath. Y esa palabra se traduce como entre. Que yo sepa, no hay como un sentido en que se refiere a una cosa en el mundo real, como lo que esperaríamos de un sustantivo, ¿no? Entonces, aquí viene otra cosa para pensar. Si existen en la lengua palabras que no parecen ser sustantivos, que nunca funcionan en casos donde son más claramente sustantivos, ¿sí? Esas palabras las vas a analizar como preposiciones porque no tienes la incentiva de analizarlos como sustantivos porque no ves el uso donde se refiere a una cosa. O lo vas a analizar como un sustantivo simplemente porque funciona semejante a las partes del cuerpo y consideras que las partes del cuerpo son sustantivos. Miren, si las partes del cuerpo en ciertos contextos y estas palabras como lath, entre, si tienen la misma función, si aparecen como núcleos de frases que parecen ser del mismo tipo. Quizás quieres analizar estas palabras como que pertenecen a la misma clase léxica. Y entonces podrías decir que esa clase léxica es una clase de preposiciones por la existencia de estas palabras como lath. O podrías decir que esa clase léxica es una clase de sustantivos porque quieres pensar que lo es un sustantivo porque también quiere decir cara. O tú podrías decir, bueno, estas palabras que que pueden también funcionar como sustantivos, puede decir que siempre son sustantivos, y estas otras palabras que nunca funcionan como para referirse a cosas o entidades, voy a decir que esas son preposiciones. Tú podrías tomar esa decisión, pero sería una decisión inconsistente, ¿verdad? Ellas están hablando sobre el zapoteco del Valle de Tlacolula, mientras que Gaby
está escribiendo sobre el zapoteco del Istmo, el Dijazá de Juchitán, ¿sí? San Vicente. Si alguien de ellas te convence en su argumentación, si Gaby les convence más o si Brooke y Pam les convencen más, eso no quiere decir que la situación es así en todititas las lenguas zapotecas, ¿sí? Yo calculo que más o menos hoy día existen 24 diferentes lenguas zapotecas. Por lo menos existen más de 20. Miren, tengo un mapa aquí en mi estudio con las lenguas zapotecanas. También lo tengo en la compu si quieren ponerle en pausa y estudiarlo un poco. Miren, este es el Dijashita que trabajamos con Nelson, esta lengua más al norte. Y aquí es el Dish del cual estamos hablando, o a veces hablamos. Eso es el Miahuateco, el Dizda. Eso es el ejemplo que tengo en pizarrón de logo. Este es el zapoteco del Valle de Tlacolula, sobre el cual escribió Pammy Brooke. Y aquí tenemos el Dijazá del Istmo, sobre el cual escribió Gaby. Si han llegado a ser estos elementos, si han llegado a ser preposiciones en una lengua, no quiere decir necesariamente que se han gramaticalizado hasta poder analizarse como preposiciones en todas las lenguas. No necesariamente implica eso, ¿sí? Este proceso de gramaticalización requiere un tiempo, ¿no? Para completarse, y este proceso podría estar más avanzado en unas lenguas zapotecas que en otras. Entonces, ustedes lo que pueden hacer es familiarizarse con los argumentos que existen en la literatura que se han usado para proponer, para argumentar que en alguna lengua particular o son preposiciones o son sustantivos relacionales, y pueden ustedes tener estos argumentos en mente cuando en algún momento ustedes van a trabajar con alguna lengua zapoteca en particular, y hacer esas pruebas ahí y ver si tienes los mismos resultados que ellos tuvieron en las lenguas que estaban investigando ellas. Bueno, ahora sí voy a explicar qué quiere decir sustantivo relacional. Creo que la definición más sencilla de un sustantivo relacional es que es un sustantivo, pero que se usa en contextos donde en otras lenguas se emplean adposiciones. No me super gusta esa definición porque está explícito en la definición como que tenemos que entenderlo mediante otras lenguas quizás europeas que tienen adposiciones. Esa definición no me satisface mucho, pero si quieres una definición sencilla, nada más para aprender a empezar a adquirir este concepto, puedes pensar que es un sustantivo, pero que equivale a una preposición en español. Si quieres avanzar y profundizar más este concepto, yo creo que podrías considerar que es un sustantivo y marca alguna relación. Por ejemplo, se puede usar palabras que se han analizado como sustantivos relacionales en lenguas zapotecas, se emplean para indicar, para marcar construcciones genitivas, para marcar la posesión alienable. También en ciertos casos marcan pacientes donde quizás sirven como núcleos de una frase nominal que podríamos interpretar como un objeto directo. Se emplean en oblicuos y adjuntos frases que indican o obligatoriamente en el caso de los oblicuos o opcionalmente en el caso de los adjuntos pueden indicar sentidos de tiempo y espacio, ¿sí?
hacia dónde vas o dónde te ubicas o de dónde viniste o cuándo algo va a tomar lugar o tomó lugar. Esas relaciones temporales y de espacio, algunas relaciones gramaticales, son ítems léxicos con funciones más gramaticales que un sustantivo promedio. Esta palabra, aunque lo vamos a analizar como sustantivo y no preposición, agregar esta palabra relacional y llamarlo sustantivo relacional quiere decir que no es, aunque es un sustantivo en análisis de alguien, no es como cualquier sustantivo. No es que puedes usar cualquier sustantivo en esta función sintáctica y semántica. Hay un número limitado de sustantivos que puedes usar así. Y esos sustantivos forman una clase cerrada. Si los sustantivos son una clase abierta y grande, los sustantivos relacionales son una subclase de los sustantivos. Y esta subclase es una clase pequeña y cerrada, ¿sí? Bueno, mencioné uno de los criterios de Pam y Brooke. Hay otros, pero no mencioné todos porque tienen que hacer la lectura para saber. Que fue que los sustantivos pueden combinarse con adjetivos que los modifican en frases nominales, pero las preposiciones no. Y usan eso como un argumento que palabras como lo en zapoteco sí funcionan como preposiciones, porque en ciertos contextos sería agramatical agregar un adjetivo ahí, ¿sí? Debo mencionar algún criterio que da Gaby. Gaby menciona una propuesta de Heine, es un lingüista importante, que habla de cambios semánticos que convierten sustantivos que se refieren a partes del cuerpo en algo que quizás son preposiciones o que indican otras funciones sintácticas, semánticas. Bueno, semánticas, digamos. Como un primer paso es usar un término que se refiere a una parte del cuerpo humano, como por ejemplo cabeza, por analogía, referir a un objeto. Aquí hay un marcador. Tendríamos que preguntarle a un hablante nativo de una lengua zapoteca, ¿no? Pero posiblemente alguien quizás diría que esta parte aquí del marcador es la cabeza del marcador. Obviamente, este marcador es muy diferente que el cuerpo humano, pero podríamos hacer una analogía, imaginar qué sería equivalentes a las partes que nosotros tenemos como humanos y qué sería el equivalente aquí. ¿Cuál sería? ¿Este marcador tendrá un pie? ¿Tendrá una espalda? ¿Tendrá una barriga? ¿Tendrá nalga? O sea, si yo lo puedo balancear, está parado, ¿no? Yo estoy imaginando que esto será el pie del marcador porque está parado verticalmente. Si fuera algo quizás más ancho aquí o quizás podremos decir que fuera la nalga como una base en que se sienta, pero yo diría que sí está parado. Entonces probablemente esto es el pie del marcador. Quizás la espalda del marcador sí podría ser la parte trasera, dependiendo en dónde lo estás viendo. Quizás la barriga del marcador podría ser la parte ahí adentro donde está la tinta, ¿sí? Podemos hacer una analogía y mediante esta analogía va a pasar lo que podemos llamar como una extensión semántica, ¿sí? Que
La palabra en cualquier lengua que quiere decir cabeza puede en un principio querer decir esta cabeza, cabeza de un ser humano, y podría adquirir el sentido más amplio de ser como la parte de encima cuando está en posición vertical de algún objeto inanimado que no es un cuerpo humano, ¿sí? Entonces ahora esa palabra cabeza quiere decir esto, pero también quiere decir esto. Y eso sería un cambio semántico donde en un principio es parte del cuerpo humano y se extiende a ser parte de un objeto, ¿sí? Y podemos ir por otros pasos más en lo que propone Jaina como la serie de extensiones semánticas que termina en sustantivos que originalmente se refieren a partes del cuerpo humano, terminan con otros sentidos, ¿sí? Diferentes. Esto es semántica, esto no es sintaxis, aunque podríamos ver que estos sentidos tienen su equivalente en la sintaxis, ¿sí? Porque sintácticamente podremos hablar de si son adjuntos, oblicuos, si son frases locativas, etc. Pero yo creo que toda esta propuesta es una propuesta sobre la cronología que esperaríamos en una serie de cambios semánticos que inicia con sustantivos que se refieren a partes del cuerpo y termina con esos mismos morfemas teniendo un sentido mucho más abstracto, ¿sí? Bueno, nada más voy a hablar de un punto en este continuo, secuencia, ¿cómo llamar esto? En esta secuencia, que es donde el término para la parte del cuerpo llega a referirse a lo que Gaby llama, o ellos llaman, yo supongo que es Jaina que lo llama así, que Jaina llama una región espacial. Ok, ¿qué quiere decir región espacial? Bueno, por lo menos en inglés se llama spatial region, yo lo estoy traduciendo así como región espacial. Si ustedes conocen otro término, bien. Ok, aquí copié más o menos unos dibujos que Gaby tiene y pueden ver que hay una nube y en este dibujo la nube está encima de un lago, sobre un lago, y en este dibujo la nube está sobre una casa. Ok. Gaby dice que la nube está en la misma región espacial, ¿sí? El lago está sobre la tierra, la casa también está sobre la tierra. La nube está en el cielo, arriba de donde está el lago o de donde está la casa, ¿sí? Es la misma región espacial. Pero en zapoteco, por lo menos en Tijasa, no se indica con el mismo término de parte del cuerpo en estos dos contextos. Aquí se usa lo cara y aquí se usa ike, que es cabeza. Ok, ¿y por qué? Porque esta casa tiene un techo. Esta parte de encima de la casa es la cabeza de la casa. Aquí, ¿no? Donde un término de parte del cuerpo humano se extiende semánticamente y se usa para indicar una parte de un objeto inanimado. Esta casa es un objeto inanimado. Y podemos hacer una analogía como si la casa fuera persona, ¿cuál parte de la casa sería la cabeza? ¿Sí?
Y llegamos a la conclusión que el techo aquí, esta parte es la cabeza de la casa. ¿Y a cuál parte de la casa se acerca la nube? La nube está más cerca a la puerta. En lenguas zapotecas, bueno, las que yo conozco, la puerta de la casa es la boca de la casa. El techo es la cabeza. Atrás de la casa es la espalda de la casa. Esto puede ser el lado de la casa, como costilla, algo así. No se dice, no se usa la palabra boca. ¿Por qué? Porque la nube está más cerca a la cabeza que a la boca. La nube está más cerca al techo que a la puerta de la casa. Entonces aquí, cabeza aquí ha ido de querer decir parte del cuerpo humano a querer decir parte de un objeto inanimado, a querer decir como un área adyacente a esa parte del objeto inanimado, a querer decir un lugar que es separado, que no está tocando esa parte del objeto, pero que esa parte es la parte más cercana, ¿sí? Entonces la nube está en posición vertical arriba de que la cabeza de la casa. Pero en el caso del lago, el lago tiene una superficie. Quizás no se presta mucho a tener una cabeza por la forma, porque los seres humanos cuando estamos parados en posición vertical, la cabeza es la parte más encima, ¿no? Pero un lago no está en una posición vertical. Entonces, yo creo que sería difícil decir qué parte del lago podría ser la cabeza. Pero podemos decir que una superficie es como una cara. La cara es la superficie de la persona que vemos todo el tiempo, ¿sí? Y entonces la superficie de este lago es la cara del lago. Y en Dijazá dices, cuando quieres decir que la nube está sobre el lago, dices, esta nube cara al lago. Pero cuando quieres decir la nube está sobre la casa, dices, esta nube cabeza a casa, ¿sí? Porque la nube no está tocando ni el lago ni la casa, pero está directamente encima de, sobre algo. Y si vas para abajo en línea vertical, ¿a cuál parte de estos objetos inanimados vas a tocar primero? ¿El techo, que es la cabeza, o la superficie del lago, que es la cara del lago? Gaby dice esto. Dice que en estos dos ejemplos semánticamente se trata de la misma región espacial, pero no se ha gramaticalizado ninguno de estos sustantivos que provienen de partes del cuerpo. Ninguno se ha gramaticalizado para referirse consistentemente a esta región del espacio. Aquí estamos usando diferentes términos, diferentes partes del cuerpo. Entonces ella dice que, bueno, si ha pasado este cambio, que un término para una parte del cuerpo se reinterpreta, se extiende el sentido y puede referirse a una parte de un objeto inanimado. Y ella dice que hasta sea, quizás es lo que quiere decir aquí con parte generalizado, como quizás se refiere a una región adyacente
o cercana a esa parte del objeto inanimado, porque aquí podemos decir está nube cabeza casa y está indicando que está arriba de esa parte. Fíjense que en español sí usarían la misma preposición, ¿no? En ambos casos. Está sobre el lago, sobre la casa, o encima del lago, encima de la casa, o arriba de... Yo no sé qué dirían ustedes saben, pero yo creo que van a usar la mismísima preposición, ¿sí? Pero en zapoteco no, se está usando dos diferentes partes del cuerpo. Y Gaby dice que eso es una indicación de que no realmente se ha gramaticalizado como preposición, sino que estas partes del cuerpo siguen teniendo referencia a una parte de un objeto. Ha habido una extensión semántica, pero no ha llegado a los cambios más extremos, a indicar la misma región espacial con la misma parte del cuerpo, ¿sí? Entonces, Gaby está usando un argumento semántico para decir que todavía esta palabra y que o lo se está refiriendo a una parte que todavía es parte de un objeto. Y por ende, ella quiere decir que todavía está haciendo referencia a algo en el mundo real y es un sustantivo. Algo interesante aquí en este artículo es que ella se habla de metodología, muy claramente describe cuáles fueron los métodos que usa, menciona diferentes herramientas que ella usó y en algunos casos fueron dibujos y ella menciona, si ella da ciertos datos, ella dice cómo recopiló esos datos. Eso es interesante para nosotros, ¿no? Bueno, aquí da dos tablas que ella indica que yo creo que esto fue una herramienta de licitación que si yo entendí bien, yo creo que sí tenían dibujos. Y ella alista todos los sustantivos que se refieren a partes del cuerpo que salieron en este ejercicio. Pero, creo que son como 18 o algo así. Pero de esos 18, muchos salieron una sola vez. Y hay otros que salieron 30 veces, 18 veces, muchas veces. Entonces ella dice que no todas las partes del cuerpo se han gramaticalizado de la misma forma, que no todos han quizás avanzado tan lejos en esta secuencia de cambios semánticos. En resumen de lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Que Pam y Brooke están usando argumentos sintácticos. Por ejemplo, si el elemento en cuestión se puede combinar con modificadores, como adjetivos cuantificadores dentro de una misma frase nominal. Porque si los sustantivos relacionales son sustantivos, ellas argumentan los sustantivos deben poder tomar modificadores. Y de hecho, ellas muestran datos de otra lengua, el Chickasaw, que sí, según ellas, sí tiene sustantivos relacionales y ellas contrastan las diferentes propiedades sintácticas de estas palabras en zapoteco versus Chickasaw. Y en Chickasaw los sustantivos relacionales sí pueden aceptar modificadores. Gaby, en cambio, está argumentando que hay una secuencia de cambios semánticos, según Heine, y que los términos para partes del cuerpo en zapoteco no demuestran toda esa gama de cambios y que para ella todavía están refiriéndose a un lugar particular, ¿sí?
En español usaríamos sobre aquí, ¿no? Está sobre, la nube está sobre el lago, está sobre la casa, y eso sí sería una región espacial. Y en español se indica esa región espacial con una preposición. Lo que yo sugeriría es que si están interesados en este tema, o si tienen que hacer una tarea sobre este tema, que deben leer lecturas, pueden empezar con estas dos. Igual pueden buscar otras lecturas por Gaby, ella ha escrito otros artículos más, quizás hay alguno en español, no sé. Y ustedes deben exponerse a cuáles son los argumentos que usan, ¿no? Y ver quién les convence más, o si ustedes consideran que todos los argumentos que proponen las tres de ellas son argumentos válidos, quizás ustedes podrían determinar si hay una forma de combinar ideas de todas las tres, ¿sí? Eso sería interesante. Y vayan pensando esto, ¿no? La semana pasada les dije que lo convencional para determinar qué es una clase léxica versus otra es tomar en cuenta criterios morfosintácticos y no criterios semánticos. Y esta semana les estoy diciendo que sí hay personas que usan criterios semánticos. Bueno, ustedes pueden pensar esto un poco más y pensar si es correcto excluir cualquier tipo de argumento semántico, o si quizás ciertos argumentos semánticos podrían ser más válidos que otros. Bueno, es todo lo que el tiempo nos permite para hoy. La próxima vez pienso hablar de pronombres y también de numerales y verbos. Vamos a ver. Nos vemos.